Vamos a leer el capítulo 1, verso 20, para entender qué es el candelero y cuál es el ángel, para que entonces entremos en contexto y empecemos a analizar juntos qué es lo que Dios está demandando, y si de pronto en nuestra relación con Dios también hemos caído y tenemos que renovar el pacto, hacer las primeras obras. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los que de las iglesias. Ángel también es mensajero o los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las. Bueno, entonces lo que decía el capítulo es que el Señor, al parecer, le está diciendo a ese pastor que donde no se arrepienta y haga que toda esa comunidad vuelva a amarlo como al principio, entonces el Señor le va a quitar el ¿qué? El candelero. ¿Y qué es el candelero? No, pastor, no puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser que haya algo que Dios mismo nos haya dado, pero que nuestro corazón se inclinó hacia eso y Dios después se nos lo quite. Claro. Y es que Dios está más interesado en que usted y yo tengamos una relación viva, real con Él, más que le sirvamos. O allá y diga también. ¿Por qué? Porque el primer llamamiento que usted y yo tenemos no es a servirle a Dios, es a estar con Dios. Eso dice la Biblia en Marcos, que el Señor llamó así a los que Él quiso y los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Y cómo sabemos que eso se cumplió? Sencillo, cuando usted lee Hechos capítulo 4, versículo 12, están Pedro y Juan predicando ante el concilio y dicen: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres en el cual haya salvación. Y entonces dice la Biblia que los que estaban ahí en el Sanedrín dijeron: estos hombres son del vulgo y son sin letras, pero han estado con. O sea que se cumplió el propósito. Y entonces a mí me aterra saber que en el año 1100 los musulmanes llegaron a lo que antes era Éfeso, que hoy es Turquía, y entonces ya no hay iglesia. ¿Qué iglesia hay en Turquía? No, está el mundo musulmán. O sea que usted está diciendo, pastor, que históricamente esa iglesia no se arrepintió y entonces el Señor. Pastor, no puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser, porque el Señor está interesado en que usted y yo tengamos una relación real, viva con Él. Y lo que ha hecho que nosotros terminemos teniendo una vida de activismo, una vida religiosa donde tenemos prácticas espirituales, pero sin esencia, ha sido que, como la iglesia de Éfeso, hemos caído en eso. ¿Se puede ser buen esposo sin amar a la esposa? O sea, hablo de un esposo que mantenga a su esposa con buena alimentación, buen vestido, de pronto a sus hijos con buen estudio, pero que la esposa no se sienta amada. O sea que usted está diciendo que probablemente lo que está diciéndole el Señor a la iglesia es que era una iglesia que trabajaba, era paciente, había perseverado, pero que ya había perdido el amor del principio. Y entonces de ahí sale el himno mundano número 32. Ya no, usted lo sabe, ya no hacen las cositas que hacías antes. Ya no me dices mi amor te quiero. Aquellos pequeños detalles que hacen la diferencia entre dos personas que se quieren. ¿Por qué? Porque entonces viene a ocurrir algo. Usted le pregunta: hermano, su esposo se queja que pues que usted ya no la. ¿Cómo que no la amo? ¿Cómo así, pastor? ¿Desde el mercado qué le dice? ¿Ok? A mí toca trabajar como una mula, que tiene. Vaya, pregúntele a ella: pero yo me he esforzado por darle todo a esa mujer. Pero usted no le dice. Pero no se siente así. Y entonces aquí hay un Dios que está diciendo: hey, usted ya no me ama como al principio. Ahora, vamos a mirar quién era la iglesia de Éfeso. Vamos a Hechos capítulo número 19. Bueno, ya Pablo había estado una vez en Hechos 18, 21. Pablo ya había estado, pero vamos a ver por qué es que esta iglesia tenía todas esas cosas, ¿cierto? Porque necesitamos saber.
Si leemos el Hechos 18, 18 y 19 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces ya Pablo había estado una vez, pero ya si leemos el 19, yo quiero que analice muy bien. Vamos a leer casi todo el capítulo, pero quiero que usted vea por qué esa iglesia, por qué esa iglesia era tan relevante, por qué se dice que había trabajado tanto. Dice la Biblia en el 19:1: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? Y halló a ciertos discípulos y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijeron: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose en algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían ¿en dónde? Judíos y qué, oyeron la palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de quién, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía, ¿y qué más? Prevalecía, ¿qué? Poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Amén. Pare aquí, ya seguimos. ¿Qué era esta iglesia? Tremendo. Era una iglesia donde la gente que se bautizaba, no solamente se bautizaba en agua, sino que era llena de ¿quién? ¿Y le interesa eso? Aparte de eso, Pablo viene y predica, y hay contienda por la predicación del evangelio, y se establece un grupo de discipulado de 2 años en una casa. O sea que no solamente había manifestaciones de poder, sino que también había celo por la doctrina, había estudio por la doctrina. Pero no solamente eso, la Biblia dice que Dios a través de Pablo hacía grandes señales y milagros, a tal magnitud que de una forma, de un hecho histórico, el Señor traía sanidad, por medio de mantos y de pañuelos. ¿Le interesa? O sea, tradúzcamelo, pastor, tradúzcamelo. O sea, eso era una relación tremenda, una relación de regalos. ¿Qué son los dones? Regalos. ¿Qué es un don? Un carisma, un regalo. Entonces era una relación donde habían muchos. Había el regalo del bautismo del Espíritu Santo. Habían detallecitos bonitos. ¿Le parece un detalle la sanidad?
¿Le parece un buen detalle la liberación? Qué detallazo, ¿no? Pero aparte de eso, habían unas manifestaciones, la gente creía en el evangelio y cuando llegaban confesando los pecados. Opa. Y eso era tan notorio que habían actos públicos, o sea que habían como serenatas. Eso es un acto público, ¿cierto? Cuando una pareja tiene amor, entonces el tipo quiere dar una serenata. ¡Te amaré! ¿Cierto? Una de esas. ¿Por qué? Porque la gente se convertía públicamente, confesaba sus pecados, o sea, hacía declaraciones de ¿qué? De perdón, perdóname, ¿cierto? ¿Y qué más ocurría? ¿Qué dice la Biblia? Que habían manifestaciones y entonces la gente, ¿sabe qué hacía? Los libros de magia los vendía. No, los quemaba. O sea, había renuncia. Yo lo dejo a él, yo dejo esa amistad, yo no quiero seguir con él, te amo. Yo no quiero volver a ver la foto de su exnovio nunca más. Eso es lo que hacen una relación, ¿no? Pues yo lo que entiendo es que aquí el Señor y la iglesia de Éfeso tenían una relación brutal, llena de detalles, llena de expresiones. Opa, ¿le interesa? ¿Y la palabra de Dios qué? Prevalecía. Ah, ¿y qué ocurrió? Dice la Biblia el versículo 23. Mire esto. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata tempecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos mucha riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes los conquistó el Señor, ¿cierto? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera ¿quién? Toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y de una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara al teatro. El hombre era chispiadito. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Y entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que de la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acudan a ellos acúdanse los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede discutir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Entonces ahorita usted sí me entiende. ¿Por qué Dios, por qué el mismo Dios, cuando se refiere a la iglesia de Éfeso, qué es lo que dice? Yo conozco tu qué. Yo conozco tus qué, tus qué. Y se supone que ¿cuáles obras? Aquí las primeras obras fueron las que Dios conquistó a la iglesia de Éfeso, ¿sí o sí?
¿Cómo lo conquistó? ¿Cómo lo conquistó a usted? ¿Cómo la conquistaron a usted diciéndole, ¿qué hubo, tonta? ¿Cómo está de gorda? Oiga, no, usted sí huele muy maluco. ¿Usted la conquistaron así? No. Usted le dijeron, hola linda, hola preciosa, ¿qué más mi amor? Hola tesoro. A usted la sacaban a comer. Usted lo sabe. Ah, ¿y qué hizo Dios para conquistarnos? Pues lo mismo, manifestar su presencia, su poder, sanidades, señales, milagros. Le dio una palabra, lo conquistó. ¿Y usted luego qué hizo? Se arrepintió y confesó al Señor. ¿Qué más hizo usted? Renunció. Pero luego vino la persecución. Ah, y yo voy a leer una vez más. Yo conozco tus obras, tu arduo y es que les tocó duro a los de Éfeso, ¿no? Los persiguieron porque había una contienda ahí por lo que estaba ocurriendo, no solamente en una casa, sino que había una afectación de toda una comunidad, de toda una ciudad muy importante en Asia Menor. ¿Quiere usted ver esos avivamientos? Vamos a hacer un símil, ¿cierto? Quisiera ver usted a los de la corte devolviendo la plata. Yo sí quisiera que se arrepientan, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. ¿No le suena a los de Odebrecht? ¿Usted se imagina eso? Gente públicamente diciendo, yo entrego lo que debo y restituyo. Entonces se arrepintió. Acá hay un Dios que dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a quién, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a qué, y no has desmayado. Ahora entiende que la iglesia de Éfeso empieza demostrando el amor, demostrando que el Señor es lo primero, lo más importante, colocando a Dios por encima de todo, sufriendo por el evangelio. ¿Cómo se demuestra que usted, su amor que tiene por su pareja? Porque usted la escogió, porque usted estuvo dispuesto a pagar arriendo, a comprar mercado, o sea, hacer algo de más. Y Dios reconoce eso. Y yo le quiero decir, Dios no olvida esas palabras que usted un día dijo en un altar. Ese día que usted dijo, Señor, yo te voy a servir con todo. Ese día en que usted tomó decisiones y dijo, yo quemo estos CDs. Ese día que usted tomó una decisión y que en su familia le dijeron, se embobó pues después de viejo que traen. El Señor sabe eso. Pero ocurre que hay algo y el Señor dice, ya no es como al principio. Ya no. Es lo que suele pasar en los hogares, lo mismo. Que ya la gente, ese hombre no se siente amado, al menos de la forma que él sabe que se siente amado. Y esos son los problemas. Y la pregunta que tengo esta mañana para ustedes, si usted hablara hoy con su amado y le dijera, Dios, yo te amo, ¿qué le contestaría al Señor? ¿Usted está amando a Dios de la forma que Él demanda que usted lo ame? O le pasa la pregunta de Pedro, ¿cierto? Pedro, ¿me amas? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué decía Pedro? Sí, tú sabes que qué. Pero el Señor tenía que decirle, pues si me amara tanto no hubiera dejado a esos muchachos por allá, apacienta mis. O sea, en ese momento, ¿qué clase de amor le demandaba el Señor Jesús a Pedro? Un amor de palabras de afirmación. Según eso, un amor que se manifiesta en acciones ¿de qué, Frederick? De servicio. Pero en ese momento, Pedro le estaba demostrando el amor al Señor ¿con qué? Y le pregunto, ¿habrá gente que con palabras, Señor te amo, tú eres todo para mí, te adoro, la gloria para ti, Señor, Cristo vive? Y el Señor le dice, sí, pero usted no cuida a nadie, usted no me sirve, usted ya no me sirve, sus dones, sus talentos, ya no. Pero hay alguien que le sirve con sus dones, con sus talentos, pero ya no le volvió a hablar a nadie de Jesús. Hay 3 que me están entendiendo, el resto algún día, el Señor. Dios que está demandando. Si había una iglesia que era paciente, si había una iglesia que sufría, si había una iglesia que era celosa, y entonces ¿qué pasó? Que ya no estaban amando a Dios de la forma que Dios quería que lo amaran.